Seguramente has escuchado muchas veces sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo, suben, bajan. En este vídeo te voy a explicar de forma sencilla cómo funciona el sistema financiero de la deuda, cómo funcionan los tipos de interés y cuáles son los posibles resultados de estas políticas en el largo plazo. Siéntate, ponte cómodo y vamos a verlo. Lo primero que tenemos que entender es qué es el tipo de interés real y qué es el tipo de interés nominal. El tipo de interés nominal es el tipo de interés al que nos prestamos dinero sin tener en cuenta la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo te dejo a ti 100 euros al 1% de interés, siempre hablamos en términos de tipo de interés anual, en el plazo de un año. Pues si yo te dejo 100 euros al 1%, cuando pasa un año tú me vas a devolver 101 euros. Eso es el tipo de interés nominal, ese 1% que tú me vas a devolver. Pero la realidad para mí es que si la inflación es del 2%, pues yo estoy perdiendo un 1%. Porque yo cuando te deje el dinero, el 1 de enero de este año, pues tú vas a ir al supermercado y vas a comprar productos por valor de 100. Pero al cabo de un año, si la inflación es del 2%, tú me vas a pagar los 101 euros, yo voy a ir al supermercado y solo voy a poder comprar productos por valor de 99, porque el poder adquisitivo de esa moneda, de ese euro, ha caído un 2%. Entonces el tipo de interés real es del menos 1%. No me saldría a cuenta prestarte dinero. También puede pasar que yo te preste al 10% y crea que estoy ganando un 10% de rentabilidad cuando la inflación es del 5% y realmente estoy ganando yo pues la diferencia, ese 5%. Y ese sería también el interés real, un 5%, porque el 5% restante es la pérdida de valor, de poder adquisitivo de esa moneda. Vale, hasta aquí todo claro, ya tenemos la diferencia entre interés nominal e interés real. Interés real, como dice el nombre, es el real, si descontamos la inflación, no el que nos venden, que es el nominal. Ahora vamos a ver aquí en el Banco Central Europeo, pues, cuál es la política sobre estos intereses. Deberías saber que el Banco Central Europeo establece una tasa de interés para que los bancos depositen su dinero. No te van a prestar a ti dinero al 1% si el Banco Central les paga el 2%. ¿Cómo eligen los bancos centrales qué tipo de interés poner? ¿Más alto o más bajo? Pues vamos a verlo. El objetivo principal del Banco Central Europeo es la estabilidad de precios, ¿vale? Trabajamos para mantener el valor del euro. Cada 6 semanas adoptamos decisiones de política monetaria con el objetivo de mantener la inflación en el 2%. Como hemos hablado en el vídeo anterior, pues el Banco Central Europeo necesita que la inflación esté cercana al 2% por motivos que yo desconozco, pero para ellos eso es lo óptimo. Entonces, como hemos dicho antes, el interés real aquí repercute directamente. ¿Por qué? Porque si la inflación es del 8%, ellos no pueden poner la tasa de interés al 1%, porque no estarían pagando suficiente. La inflación se comería la rentabilidad. Estaríamos perdiendo un 7%. Pero esto ellos ya lo saben y lo tienen bien trabajado. De hecho, en otro vídeo hablaremos también de cómo ese 2% que ellos dicen de inflación está muy maquillado y utilizan productos para hacer los cálculos que van cambiando con el tiempo para ajustarse a su objetivo de ese 2% cuando muchas veces hemos superado ese 2% con creces. Directamente ahora, si preguntas a cualquier familiar o si tú haces las compras y pagas tus cuentas, puedes saber que nada está subiendo al 2%. Todo ha subido en los últimos 5 años mucho más que el 2% anual. Estamos viendo fluctuaciones en los precios muy grandes y seguramente en el futuro las vamos a ver de una forma más fuerte aún. No vamos a tener esa inflación que ellos nos venden, pero ellos van a intentar venderte el relato del 2% y por lo tanto van a intentar mantener las tasas de interés cercanas al 2%. ¿Por qué es importante esta tasa de interés? Pues esta tasa de interés al final es la que hace mover los mercados. Tú puedes prestarle dinero al gobierno pues comprando sus bonos o letras del tesoro y ellos te pagan una rentabilidad anual. Esa rentabilidad anual, como vemos aquí, ahora mismo es del 3,4% a 10 años. Esto quiere decir que cada año te pagan el 3,4% de rentabilidad y cuando acaban los 10 años te devuelven el dinero que tú lo has dejado. Te voy a poner un ejemplo con la pizarra para que lo veas. Supongamos que el gobierno de España tiene 100 euros que necesita, ¿vale? Y el tipo de interés que pagan es del 3% a 10 años. Entonces tú le dejarías los 10 euros y ellos te van pagando 3 euros al año durante 10 años
y acabarías pues consiguiendo 30 euros de rentabilidad y cuando pasan los 10 años te pagarían pues los 100 euros que les dejaste como principal al principio. Acabarías al cabo de 10 años con 130 euros. ¿Cuál es el truco aquí? Pues como hemos hablado aquí, la inflación que se estima es del 2%. Entonces tú aquí realmente estarías ganando un 1,4% anual, que es una miseria. ¿Por qué es una miseria? Pues como vemos aquí, la rentabilidad media anual histórica de un fondo indexado a las empresas americanas, al S&P 500, se sitúa entre el 10 y 10% nominal, que restándole la inflación puede ser un 7%, 8% real. ¿Para qué vas a comprar tú bonos del gobierno español? No tiene sentido, ni del alemán, ni del griego, ni de ningún otro, porque la rentabilidad es demasiado baja. ¿Qué pasa aquí? Que como son mercados hiperregulados, el Banco Central Europeo, el Banco de España, obligan a entidades bancarias, a grandes fondos de pensiones, a fondos de aseguradoras, a comprar un mínimo como reserva, como garantía de bonos del Tesoro españoles. Y eso hace que el tipo de interés no se dispare. ¿Por qué hablo de que el precio no se dispare? Pues porque el precio de un bono del gobierno se puede disparar. Piénsalo de esta forma. Vamos a poner el ejemplo de que el gobierno pide pues 10 millones de euros y pues los pone a subasta, que es lo que hacen. Ellos dicen, necesito 10 millones, ¿quién me los deja? Y sale alguien y dice, ¿cuánto me vas a pagar al año por yo prestarte ese dinero? Y te dicen, como en este caso, 3,4. Yo como inversor diría, no, no, 3,4 no me renta, es muy poco. La inflación es del 2 y hay periodos en que supera el 2 con creces. Entonces, ese 3,4 no me interesa. Y otro dice, pues el 5 al 6 al 7. Se llega a un acuerdo, se subasta y al final el gobierno pues debería financiarse al precio del mercado, lo que pidiese la gente, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? Que el gobierno se endeuda tanto y tan fuerte, pues que eso supondría un agujero gigante, como vamos a ver al final del vídeo. Entonces, el mecanismo que tienen los gobiernos para que los tipos de interés no se vayan a las nubes, porque la gente jamás compraría algo que da un 2% o 3% de forma libre, es usar el Banco Central Europeo de escudo. El Banco Central Europeo lo que hace es recompra todos estos bonos para mantener la rentabilidad de estos bonos del Tesoro muy baja, permitiendo así que los gobiernos se puedan financiar al 2% y al 3%, incluso en periodos en que la inflación es del 5 o 6%. Como vemos aquí, la inflación en la eurozona ha estado muchas veces, como vemos aquí, por el 4%, 2,8, 2,6, 2,7, 3,2, 4, a lo largo de estos últimos años, incluso llegando después del COVID, después de la pandemia, al 9,2 anual. Y ellos tienen el objetivo de mantenerlo cercano al 2. Y además esperan que los gobiernos se puedan endeudar de una forma muy económica. Como vemos aquí en esta noticia, el Banco Central Europeo acelera la venta de bonos españoles, se deshace de 10.800 millones en un solo mes. Aquí tenemos pues una prueba de cómo el Banco Central Europeo está comprando la deuda española pues para bajar los tipos de interés, porque si no, lo que hemos hablado, la gente pediría más rentabilidad. Y estos son los que ayudan a que el gobierno para sus políticas de turno, pues se pueda endeudar de forma muy económica. A mediados de 2023 llegó a superar la barrera de 410.000 millones de papel emitido por el Estado español. El Banco Central ahora atesora 334 millones, lo que representa aproximadamente el 25% de la deuda española. O sea, el 25% de la deuda en circulación española la tiene el Banco Central Europeo y el resto lo tendrán entidades que se ven obligadas a comprarla. O sea, estamos hablando de que hay gente prestándole dinero al gobierno español a un tipo demasiado bajo, a un tipo artificial. En el próximo vídeo hablaré directamente de cómo afecta esto a la vivienda, porque aunque no lo creas, es el principal factor de que la vivienda suba tanto de precio en España y en otros países de Europa. ¿Qué tiene de malo este endeudamiento barato para el país? Pues el país vive en una utopía de dinero barato y no paran de endeudarse. Las deudas no se pagan, sino que se rehipotecan. En vez de pagar esos 100 euros que te deben, ellos te pagan el interés y cuando llega el momento de devolverte los 100 euros, vuelven a pedir prestados otros 100 euros para pagarte esos 100 a ti y seguir pagando intereses sobre otra nueva deuda. Es como si tú fueses de banco en banco pidiendo un crédito
y cuando te tocase pagar el crédito anterior, pues le pides en otro banco para pagarlo y tienes deuda con un nuevo banco. Y así cambiando de banco, viviendo en un sistema insostenible donde cada vez debes más dinero y los bancos simplemente te aceptan esa deuda porque eres parte de su sistema. La deuda pública en España, como vemos aquí, pues no para de crecer. También crecen los ingresos, no hay que ser tan catastrofistas, también crece la recaudación, pues crece la economía, pero lo principal que hay que entender es que el gobierno cuando gasta crea ineficiencias del mercado. El gobierno cuando gasta no gasta como puedes gastar tú comprándote un móvil y haciendo una elección en el libre mercado. Gasta a dedo. Por eso vemos que hay sectores que crecen más que otros, por eso vemos que hay una serie de personas en el país que viven mejor que otras, porque ese gasto no se hace de forma eficiente ni libre en el mercado, creando ineficiencias de mercado. Esto es lo que vende la economía libertaria, que realmente el gobierno cuando interviene jode los mercados y crea ineficiencias. Ineficiencias pues que vemos a día de hoy pues, en el mercado de la vivienda, por ejemplo. Ahora vamos a ver aquí cuál es el mecanismo por el que esta deuda, que no para de crecer, puede romper finalmente de alguna forma el sistema. Y es la siguiente. Esto es el gasto público español, ¿vale? Vemos que el principal gasto es en pensiones, que es una burrada. Ya hablamos en otro vídeo de que es una estafa piramidal y que las pensiones no se pueden pagar. Solo se pueden pagar a base de endeudarse y de expropiar al resto de la comunidad, al resto de los ciudadanos. El dinero que se les está pagando hoy a los pensionistas no está guardado en ninguna hucha. Es dinero directamente que se tiene que recortar de otras partidas o recaudar de más de los que están contribuyendo hoy. Aquí vemos la partida de la deuda pública y vemos lo grande que es. Pero esto es el año 2007. Si vamos al año 2023, vemos que aquí es de 31.000 millones, cuando aquí estábamos en 21.000 millones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la deuda pública, los intereses de esta deuda pública, no paran de crecer, no van bajando. Como hemos hablado antes, vas cambiando de banco para pedir prestado cada vez más. Y el problema es que si la inflación se desata, si pasa algo, si el dinero empieza a valer menos y el Banco Central ve que hay inflación, tendrá que subir las tasas de interés. Si el Banco Central Europeo, como hemos visto aquí, ve que la inflación sube del 2%, actúa subiendo los tipos de interés. Si sube los tipos de interés y hay expectativas de inflación, directamente esto también va a subir. No van a poder pagar el 3,4% si el interés es del 10%. Aquí estamos en el año 2023 con la inflación al 9% y estaba como mucho al 4%, pero esto se puede poner al 8 o al 9% y puede hacer que el gasto en deuda pública, solo en pagar los intereses, se ponga por las nubes. El gobierno pasaría a pagar ya la mitad en pensiones y en intereses de deuda, en nada que produzca en el país. Y esto puede ser muy grave. ¿Cuál es la solución entonces o la conclusión que sacamos de esto? Pues vamos a hacer un repaso desde el principio. Tenemos que los tipos de interés están manipulados artificialmente por el Banco Central Europeo, permitiendo al gobierno endeudarse sin prácticamente ningún tipo de límite. El gobierno gasta, gasta y gasta y como hemos visto, pues la deuda pública es muy grande. Sobre esa deuda pública después nosotros pagamos anualmente pues un interés, ese 3,4% del que hemos hablado que cada año hay que ir pagando y que puede ir variando. Puede ser un año del 3,4, del 2 o del 6. No sabemos qué hará el Banco Central Europeo. Al final el Banco Central Europeo, como España usa la moneda del euro, pues si el Banco Central Europeo ve que la inflación se dispara, subirá los tipos de interés. Si sube los tipos de interés, también subirá el tipo al que nos financiamos. Pero no solo al tipo al que nos financiamos este año, sino toda la deuda que vaya venciendo, todo ese bloque de deuda que tenemos, se va a tener que ir refinanciando a tipos de intereses más caros. Si pasa eso, veremos, como ha ido pasando, que el gasto público se centrará más en pensiones y pagos de intereses de la deuda que directamente en servicios pues, de sanidad, educación, justicia para el ciudadano medio. Es como una especie de gasto improductivo, gasto a pensionistas, que es gente que no produce, y gasto a pagar los intereses de una deuda que usamos en el pasado. Entonces, si pasa eso, realmente el sistema, la sociedad española, se va a ver aún mucho peor. Y eso si no hablamos de que igual usan la carta de subir aún más los impuestos
para poder hacer frente a estos pagos si el Banco Central Europeo dice pues que hasta aquí hemos llegado y que no puede imprimir más dinero o seguir comprando bonos españoles tan baratos. Esto para mí es muy descartable porque realmente como el sistema es tan complejo y está todo entrelazado, el Banco Central Europeo no puede hacer eso, no puede dejar caer a España ni a ningún otro país del euro. ¿Cuál es mi predicción aquí? Mi predicción es que vamos a seguir viendo lo que hemos vivido en los últimos años, en la que los activos financieros como las viviendas, la bolsa, oro o Bitcoin no paran de subir porque la gente busca una rentabilidad real, no una rentabilidad del 3,4%, una rentabilidad que haga frente a la inflación y que mantenga pues el patrimonio, que incluso lo haga crecer, aunque sea mediante la deuda, esto hablaremos también en el siguiente vídeo, y pues la gente que no puede ahorrar y que no tiene activos cada vez será más pobre. Llegará un momento igual que la sociedad estará tan dividida y tan fragmentada, tan empobrecida, que o veremos una rotura del euro o veremos algún tipo de medidas gubernamentales contra pues altos patrimonios, no contra los grandes empresarios, pero igual ponen tasas a las ganancias no realizadas, igual empiezan a expropiar a gente que tenga más de una o dos viviendas, igual ponen un impuesto más alto a los patrimonios, pues si tienes más de 500.000 o 1 millón en patrimonio, igual ya te van a cobrar el 10%, obligándote a vender activos. No lo sé lo que va a pasar, pero estas son las formas en las que creo que el gobierno puede actuar para intentar camuflar y poner parches a este sistema de deuda no productiva que ha hecho que la sociedad esté tan tensionada. En el siguiente vídeo voy a hablar de cómo la vivienda es prácticamente una inversión subvencionada por el gobierno y cómo puede afectar al precio una subida o bajada de tipo de interés y cómo, sabiendo lo que harán los intereses, pues puedes saber qué va a hacer el precio de la vivienda. Nos vemos en el próximo vídeo.